Bueno, ¿te estás divirtiendo? ¿La estás pasando bien? Espero que sí. Estamos en el corto de video de la segunda parte del binomio función descriptiva, función narrativa, y vamos a dedicarnos a la función narrativa del relato. De nuevo, vamos a poner un ejemplo de cine bien extremo y lo vamos a contraponer con el de la película La Ciénaga. Y te voy a llevar a la película Búsqueda frenética de Roman Polanski. Espero la hayas visto, y si no, un buen plan para fin de semana es ver las dos películas al hilo, La Ciénaga y Búsqueda frenética, para estudiar un poco en los extremos de los ejemplos estas dos funciones en la diégesis. Bueno, en Búsqueda frenética sucede lo contrario, exactamente lo contrario a La Ciénaga. En Búsqueda frenética, este médico al que le secuestran la esposa y entonces en una completa sorpresa de la habitualidad en la que empieza la película, un congreso, se pone a rastrearla en París. Los personajes de la película, conjuntamente con las escenas espaciales, se tensan permanentemente de principio a fin de la película o del relato del film hacia un objeto de deseo, vamos a decirlo así, en los términos actanciales de Greimas, hacia un objeto de deseo que es de parte del sujeto agente u operador, que es el médico, la obtención de el reencuentro con su esposa perdida o secuestrada. Pero lo importante, y bien puesto está el nombre original del film, que es frenético, lo importante es cómo no hay ningún respiro en la historia que se cuenta, sino que permanentemente hay una transformación secuencial de distintos estados de situación que viven los personajes en el film. En cada estado de situación, entre cada estado y cada estado de situación, hay una transformación, esto que Greimas llama enunciado de transformación de un estado a otro estado, y el ejemplo es extremo porque precisamente los estados de situación de este film, al contrario de La Ciénaga, son de una gran inmediatez. Entonces uno no se puede quedar quieto en ningún estado de situación en ese film. De la misma manera en la que con las simetrías traslado-rotatorias no te podés quedar quieto, no existe ese ahora dilatado, sino que uno construye la forma visual en esa tensión temporal, en un todo rítmico. De la misma manera, en Búsqueda frenética, lo característico de esta historia es que el espectador se coloca en una tensión permanente, contagiada, digamos, por la trama y la intriga del film. ¿Hacia dónde va ese film? Como en el verbo joreo, el ir hacia. Siempre hay en una función narrativa una tensión
hacia la obtención de un objeto de deseo que está postulado en la trama del relato. Entonces, todo el sentido de la trama hacia atrás es nada más que una prosecución de esa tensión en el ir hacia aquel objeto de deseo. Lo mismo sucede en el campo fenoménico de las prácticas vivas del habitar con los rituales. Aquel médico del que hablamos en el otro corto del video, aquella médica, puede tener su rutina, pero como el ritual ha llenado de sentido la práctica del habitar, no importa si ese ritual de encontrarse con los colegas en el hospital son los martes y los jueves o un día por semana. Lo que importa, finalmente, es que durante toda la rutina de todos los días, esa práctica del habitar va a estar tensada hacia aquella finalidad que ha llenado de sentido, ha enlazado la secuencia de los eventos hacia la prosecución de ese fin. Vos dirás, podrás preguntar, muy bien, en los relatos fílmicos sí, en los relatos literarios sí, pero en un discurso morfoplástico, ¿qué historia de ficción se nos cuenta aquí? A lo cual te diré, sí que se cuenta una historia aquí. Lo que ocurre es que los discursos morfoplásticos tienen un plano de la expresión, es decir, recursos expresivos que son muy diferentes a los literarios y a los fílmicos para contarte una historia de lo que ocurre aquí. Y más aún, no los discursos morfoplásticos del arte plástico abstracto, sino sobre todo los discursos morfoplásticos arquitectónicos y también los discursos morfoplásticos artefactuales, porque ellos tienen una pragmática espacio existencial. Estos discursos de la arquitectura y de los artefactos son leídos por el mismo sujeto agente en un determinado corte de semiosis, leídos por el mismo sujeto agente de sus sitios y sus rituales. Y es este mismo sujeto agente el que los construye visualmente, desde una hora simultánea o desde una tensión temporal. Es desde esta triple convergencia del principio de georiosis del habitar que los discursos arquitectónicos y artefactuales se nos vuelven potentes discursos de ficción de las prácticas del habitar que alojan.